ustedes, vamos a continuar con las comparecencias y le toca en este momento comparecer al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, don Íñigo Fernández de Mesa. Han pedido comparecencias Izquierda Plural, el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Por tanto, serán ellos los que, una vez que intervenga el secretario de Estado, tendrán la palabra durante 5 minutos. Señor secretario, cuando usted quiera. Buenos días, presidente, señorías. Es para mí un honor comparecer por primera vez ante esta comisión. En esta comparecencia les presentaré el cuadro macroeconómico que acompaña los presupuestos generales del Estado del año 2015. Se trata, sin duda, de un escenario macroeconómico que cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que en su primer informe considera que las nuevas proyecciones del Gobierno son realistas en su conjunto. Este nuevo cuadro macroeconómico ya prevé un contexto internacional no exento de riesgos. Por tanto, el nuevo escenario ya incorpora la ralentización económica en Europa con respecto a las proyecciones del programa de estabilidad. La mejora de las proyecciones en el crecimiento es reflejo del proceso de consolidación de la recuperación en el que se encuentra la economía española. El mayor dinamismo de la demanda interna y la corrección de los desequilibrios, gracias a las reformas estructurales, nos permiten mejorar al alza las tasas de crecimiento del PIB en 2014 y 2015. La semana pasada, la revisión de las series del PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística confirmó que desde el año 2009, y al contrario que otras economías europeas, España nunca salió de la recesión. Por lo tanto, podemos afirmar que tras 5 años de recesión ininterrumpidos, la economía española está inmersa en un cambio de ciclo hacia el crecimiento sostenido. Comenzaré esta comparecencia repasando, en primer lugar, la evolución reciente y las tendencias que están caracterizando a la economía española. A continuación, repasaré las hipótesis y los condicionantes exógenos en los que se basa el nuevo cuadro macroeconómico. Y, en tercer lugar y por último, me centraré en las nuevas previsiones macroeconómicas para los años 2014-2015. En lo que se refiere a la evolución reciente de la economía española, con un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre del año, último dato disponible, se acumulan ya 4 trimestres de crecimiento positivo y con un perfil ascendente. Hoy, lejos de ser un problema para Europa, España se muestra como una de las economías más dinámicas y que más impulso aporta a la recuperación económica de la eurozona. Y es que, como veremos más adelante, por primera vez desde el inicio de la crisis, la economía española muestra un diferencial de crecimiento económico positivo respecto a la zona euro. Asimismo, gracias a las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno, el nuevo ciclo económico es más intenso en creación de empleo. Nuestra economía crea empleo con tasas de crecimiento del PIB más reducidas y de forma casi simultánea a la recuperación de la actividad. El mercado de trabajo, el foco de los esfuerzos de este Gobierno, muestra ya signos de recuperación. La EPA del segundo trimestre, con una reducción del número de desempleados de más de 300.000 personas, arrojó el primer crecimiento interanual del empleo en los últimos 6 años. Igualmente, los datos de afiliaciones a la Seguridad Social y paro registrado de julio y agosto han seguido prolongando esta tendencia de mejora. Además, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en esta fase el crecimiento económico está siendo compatible con la corrección de desequilibrios acumulados durante los años de expansión. Efectivamente, en primer lugar, el déficit público se está reduciendo en una senda de consolidación fiscal equilibrada. En un entorno macroeconómico adverso, con tasas de crecimiento negativas, hemos pasado de un déficit público superior al 9% del PIB en 2011 a un déficit público para el año 2013 que, tras la implementación de las nuevas normas de contabilidad nacional, se situó en el 6,3% del PIB, por debajo incluso del objetivo comprometido. En este año 2014, el compromiso con la senda de consolidación fiscal nos permitirá reducir el déficit hasta el objetivo del 5,5%. En segundo lugar, se está produciendo también una importante reducción del endeudamiento consolidado del sector privado. El endeudamiento de hogares y empresas en relación al PIB se ha reducido en casi 35 puntos porcentuales desde el 216% del año 2010 hasta el 182% en el primer trimestre de este año. Esos datos son en términos consolidados. Y, en tercer lugar, el déficit exterior, el desequilibrio que mejor reflejaba las debilidades de la economía española, ya se ha corregido.
Hemos pasado de un déficit por cuenta corriente del 10% en el año 2007 a un superávit de casi el 1% del PIB en el año 2013. Además, un análisis de la evolución de los principales componentes del PIB en 2014 nos permite constatar que la composición del crecimiento económico es más equilibrada entre demanda nacional y demanda externa. Por un lado, destaca la fortaleza de la demanda interna, que ya ha contribuido positivamente al crecimiento en la primera mitad del año, algo que no se había visto en los últimos 14 trimestres. En concreto, la demanda doméstica está siendo impulsada por el buen comportamiento del consumo privado y de la inversión empresarial. En lo que se refiere al sector exterior, en la primera mitad del año, las importaciones experimentaron un repunte significativo. Pero, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, sobresalen las importaciones de bienes de consumo duradero y de bienes de equipo, con la consiguiente mejora en el potencial de crecimiento de la economía. Las exportaciones volvieron a mostrar dinamismo y en el segundo trimestre reanudaron la senda ascendiente que ya estaba iniciada a principios del 2013 y que había sido interrumpida puntualmente en el primer trimestre de 2014 por factores exógenos. Esta evolución de las exportaciones es explicada en gran parte por la mejora de la competitividad que se ha venido produciendo en los últimos años. Las reformas estructurales acometidas están dando su fruto y la economía española ya ha recuperado toda la competitividad que perdió desde la introducción del euro. Además, la moderación de precios en nuestro país está permitiendo que en los últimos 12 meses hayamos visto diferenciales de inflación subyacente a nuestro favor respecto de la zona euro. Los indicadores financieros también son positivos. La prima de riesgo se sitúa en el entorno de los 120 puntos básicos, muy lejos de los 250 de hace tan solo un año y de los 640 registrados en julio de 2012. El Tesoro se está financiando a tipos históricamente bajos, lo que demuestra la confianza de los inversores con el proceso de consolidación fiscal y lo que permitirá unos ahorros de intereses de 5.000 millones de euros en este año. Esta mejora de la confianza también se ha trasladado a las empresas españolas. La bolsa se ha revalorizado un 16% en los últimos 12 meses y las empresas llevan emitidos más de 35.000 millones de euros en deuda en los mercados de capitales. Al mismo tiempo, el crédito está fluyendo hacia las pymes. Los últimos datos del Banco de España, que conocimos ayer, muestran que las nuevas operaciones de préstamos de menos de 1 millón de euros acumulan 11 meses consecutivos con tasas interanuales positivas. El crédito a las familias también está teniendo un comportamiento positivo. El nuevo crédito agregado a familias lleva ya 8 meses creciendo. Esta recuperación del crédito nuevo a empresas solventes y proyectos viables está siendo compatible con el necesario proceso de desapalancamiento en el que se encuentra inmerso el sector privado y al que me he referido antes. Sin duda, los niveles actuales de endeudamiento consolidado en el entorno del 182% del PIB para el conjunto del sector privado no financiero y del 106% en lo que se refiere al endeudamiento de las empresas son aún elevados, pero el avance ha sido muy significativo y las medidas emprendidas por este Gobierno para fomentar la reestructuración de deudas en las fases concursal y preconcursal, unido al futuro crecimiento del PIB, sin duda continuarán contribuyendo positivamente a este proceso de desapalancamiento. En próximas fechas verá la luz el proyecto de ley financiera, que tiene un doble objetivo. Por un lado, mejorar las condiciones de financiación bancaria a la pequeña y mediana empresa. Para ello, se va a incrementar la transparencia y se va a reducir la asimetría de la información. Las entidades tendrán que dar un preaviso mínimo de 3 meses a la pequeña y mediana empresa cuya financiación vaya a ser reducida o cancelada. Y también se va a establecer la obligación de las entidades de crédito de dar el historial crediticio a las pequeñas y medianas empresas y que este historial crediticio pueda ser portable. De esta forma se va a generar la competencia entre las distintas entidades financieras a la hora de financiar a la pequeña y mediana empresa. Por otro lado, la ley va a avanzar también en el desarrollo de mecanismos de financiación alternativos al canal bancario, lo que permite obtener financiación no solo de deuda, sino también de recursos propios, capital. La ley contribuirá al desapalancamiento de la economía y a la diversificación de las fuentes de financiación de nuestras empresas. En ese sentido, se va a regular el crowdfunding, equilibrando adecuadamente una correcta protección de los inversores y, al tiempo, el impulso de una nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales de desarrollo. En definitiva, estamos en un entorno mucho más favorable que el que teníamos hace un año y radicalmente distinto al de hace 2 años.
Afrontamos el último trimestre del año con unas perspectivas positivas, como muestran los indicadores adelantados de actividad que conocemos, los índices PMI o el índice de sentimiento económico de la Comisión Europea, que se encuentran en niveles claramente expansivos. Antes de pasar a detallarles las proyecciones de crecimiento de la economía española, me detendré en el contexto económico internacional y en los supuestos de tipos de interés, tipos de cambio y precios del petróleo sobre los que se apoya el escenario macroeconómico. Me gustaría resaltar que, como en anteriores ocasiones, el escenario macroeconómico que hoy les presento es realista y prudente y está basado en hipótesis conservadoras pero equilibradas. Intentamos con ello dar la máxima credibilidad a las proyecciones macroeconómicas. Las hipótesis de crecimiento del PIB mundial muestran una aceleración respecto al año 2013, pero son algo menos favorables de lo contemplado en el programa de estabilidad. En línea con los organismos internacionales para el conjunto de 2014, prevemos un crecimiento de la producción mundial del 3,3%, que se elevará al 3,9% en el año 2015. En cualquier caso, son previsiones que albergan amplias divergencias entre países. En Estados Unidos, el crecimiento se recuperó con fuerza en el segundo trimestre, tras un primer trimestre de contracción debido a fenómenos meteorológicos. El dinamismo se está prolongando en el tercer trimestre, a juzgar por la evolución de los indicadores de actividad y de opinión de los últimos meses. El Fondo Monetario Internacional prevé, a la espera de la actualización de las próximas semanas, que Estados Unidos acabe 2014 con un crecimiento del 1,7%, elevándose al 3% en el año 2015. La economía japonesa ha mostrado un comportamiento muy heterogéneo, con crecimiento fuerte en el primer trimestre y recaída en el segundo. Los indicadores apuntan hacia una recuperación en lo que queda de año, estimando el Fondo Monetario Internacional un crecimiento del 1,6% para el año 2014. En lo que respecta a las economías emergentes, su evolución también ha sido dispar. El PIB, Producto Interior Bruto de China, avanzó un 2% en el segundo trimestre debido al estímulo fiscal y al avance del crédito, estimando el Fondo Monetario Internacional un crecimiento del 7,4% en este año. Sin embargo, se han recortado notablemente las perspectivas de crecimiento de Rusia y de Brasil. En lo que respecta a la eurozona, esta se está mostrando más moderada de lo anteriormente previsto, la recuperación económica, y desigual entre países. Tras el crecimiento del 0,2% en el primer trimestre del año, la zona euro se estancó en el segundo trimestre, arrastrada por las tasas negativas de Alemania, menos 0,2%, Italia, que descendió por segundo trimestre consecutivo, y por el crecimiento nulo de Francia. Para el conjunto del año 2004 trabajamos con una hipótesis de crecimiento del PIB de la zona euro del 0,9%, que elevamos hasta el 1,6% en el año 2015. En ambos casos son previsiones inferiores a las que se incluían en el programa de estabilidad. En lo que respecta a los tipos de interés a corto plazo y en línea con la política monetaria del Banco Central Europeo, reducimos las hipótesis hasta el 0,2% tanto para el 2014 como 2015, en comparación con el 0,4 y 0,6 que teníamos en el programa de estabilidad. Se tratan de hipótesis de trabajo conservadoras, ya que en la actualidad el Euribor hasta 3 meses está muy por debajo de estos niveles, está en el 0,08%. En lo que se refiere a los tipos de interés a largo plazo, también estimamos que estos caerán gracias a la disminución del coste de la deuda española y a la mejora de la confianza en nuestra economía. Si en el programa de estabilidad trabajamos con unas hipótesis de 3,7 y 3,8% de tipos de interés para 2014 y 2015, en este nuevo cuadro macroeconómico rebajamos las hipótesis hasta el 2,8 en 2014 y 2,6 en 2015. También son hipótesis prudentes, ya que hoy la rentabilidad de la pública española a 10 años está en el entorno del 2,10% y, por tanto, muy por debajo de esos niveles. En relación al tipo de cambio del euro y en línea con lo que ya viene ocurriendo en los mercados, se pronostica una depreciación del euro frente al dólar. Para los años 2014 y 2015 estimamos un tipo de cambio medio de 1,35 y 1,30 dólares por euro. Son unas hipótesis que contrastan con el 1,37 para los 2 años del programa de estabilidad. El tipo de cambio del euro a día de hoy se encuentra en el entorno de 1,26 dólares por euro. Así que también aquí se vuelve a poner de manifiesto la naturaleza prudente de nuestras hipótesis de trabajo. Como hemos visto, el cuadro macroeconómico recoge ya un empeoramiento del crecimiento de la economía mundial y de la eurozona. También recoge tipos de interés más reducidos, un tipo de cambio del euro más depreciado y precios de las materias primas más moderados que en el programa de estabilidad.
Aún así, y en todos los casos, los niveles de las hipótesis son menos favorables que los niveles que hoy son observables en los mercados. En definitiva, se trata de hipótesis realistas y sensatas, pero también muy prudentes, y no son pocos los supuestos que tienen margen de mejoría y podrían sorprender al alza. Como ya he comentado, el escenario macroeconómico ya incorpora supuestos prudentes respecto a la evolución de la actividad en la zona euro. No obstante, confiamos en la capacidad de nuestros socios comunitarios de implementar reformas estructurales favorecedoras del crecimiento. La implantación de estas reformas, junto con las políticas de estímulo anunciadas por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, podrían actuar como acicate en la recuperación. Además, gracias a las ganancias de competitividad de la economía española y a mantener un diferencial de inflación favorable, las exportaciones a la zona euro están mostrando un comportamiento especialmente positivo en los últimos meses. Finalmente, como otro riesgo adicional, podría darse la intensificación de las tensiones geopolíticas, particularmente en Rusia y Ucrania y Oriente Medio, que pudieran afectar negativamente al crecimiento de estas áreas. En lo que se refiere a las previsiones del cuadro macroeconómico, se revisan al alza las tasas de crecimiento del PIB para los años 2014 y 2015 en 1 décima y en 2 décimas hasta el 1,3 y el 2% respectivamente. Estas nuevas proyecciones se sitúan en línea con el consenso de los analistas financieros y también están en línea con las proyecciones de organismos nacionales e internacionales. En su momento ya dijimos que las previsiones del Gobierno eran conservadoras y que las sorpresas de existir serían a mejor. Tras esta revisión, por primera vez desde el inicio de la crisis y durante los 2 próximos ejercicios, España presentará un diferencial de crecimiento positivo con la zona euro. Según las estimaciones del Banco Central Europeo, la eurozona crecerá un 0,9% en 2014 y un 1,6% en 2015, es decir, 4 décimas menos del 1,3 y del 2% que proyectamos para España. La segunda y quizás la principal novedad del cuadro macroeconómico en relación al programa de estabilidad de hace 6 meses es la reactivación de la demanda interna en todos sus componentes, pero principalmente en el consumo privado e inversión en capital. En 2014, la demanda interna aportará 1,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, mientras que en 2015 la aportación se incrementará hasta los 1,8 puntos porcentuales. A esta buena evolución contribuirán sus principales componentes, en especial el consumo privado y la inversión en bienes de capital. El consumo privado de las familias crecerá un 2% en 2014 y un 2,1% en 2015. El crecimiento del consumo privado vendrá impulsado por la positiva evolución del mercado de trabajo, por la mejora de las expectativas y de las condiciones financieras, por la inflación contenida y en el año 2015 también por el incremento del poder adquisitivo de las familias gracias a la reforma fiscal. También la inversión crecerá un 1,5% en 2014 y un 4,4% en 2015. Destaca el crecimiento de la inversión en bienes de equipo, 7% en 2014 y 6% en 2015. Este avance vendrá impulsado por la mejora de las expectativas empresariales, la mejora de la posición patrimonial de las empresas fruto del desapalancamiento, la necesidad de reponer capital productivo y, por supuesto, el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para impulsar el crédito y otras fuentes de financiación alternativa a la financiación bancaria. También es reseñable que mejoramos las proyecciones de inversión en construcción para el año 2015, año en el que la inversión en construcción crecerá por primera vez desde 2007, incluida también la inversión en vivienda. El gasto en consumo de las administraciones públicas aumenta ligeramente en 2014, 0,2%, y caerá en 2015 un menos 1%, en línea con el compromiso de consolidación fiscal y con la hoja de ruta marcada por el Programa de Estabilidad 2014-2017. El esfuerzo de contención y consolidación fiscal queda también reflejado en unas necesidades de financiación netas para el año 2015 de 47.000 millones de euros, 8.000 millones menos que el objetivo revisado del programa de financiación del Tesoro del año en curso. La demanda externa tendrá una aportación ligeramente negativa, 1 décima, al crecimiento del PIB en el año 2014. En el año 2015, la demanda externa contribuirá positivamente en 2 décimas al crecimiento económico, gracias a unas exportaciones de bienes y servicios que ganan dinamismo y crecen un 5,2%, impulsadas por la depreciación del tipo de cambio y por las continuas ganancias de competitividad fruto de la evolución favorable de los costes laborables unitarios.
Las importaciones crecerán un 4,4% en 2014 y un 5% en 2015. Cifras que son coherentes con el dinamismo de la demanda interna en un contexto de recuperación del consumo final de las familias y de revitalización de la inversión empresarial. En definitiva, el escenario macroeconómico constata la consolidación del proceso de corrección de los desequilibrios externos, a pesar de la ralentización de la zona euro y a pesar del mayor dinamismo de la demanda interna. Tanto en 2014 como en 2015, España volverá de nuevo a tener superávit en la cuenta corriente del 0,9 y del 1,1% respectivamente, y capacidad de financiación frente al resto del mundo, del 1,5% en 2014 y del 1,7% del PIB el próximo año. Todo ello permitirá seguir reduciendo el endeudamiento exterior de la economía española por tercer año consecutivo. En lo que se refiere al mercado de trabajo, el escenario macroeconómico también mejora las principales variables que se contenían en el programa de estabilidad. Se mejoran las previsiones de crecimiento del empleo total en términos de contabilidad nacional, es decir, en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. La mejora es de 0,1 para el año 2014 y de 0,2 en 2015, hasta el 0,7 y el 1,4% respectivamente. También se mejoran las proyecciones de la tasa de paro en 2 y 4 décimas, hasta el 24,7 y el 22,9% respectivamente. En términos de EPA, entre los años 2014 y 2015, se crearán más de 620.000 empleos, por encima de los 580.000 nuevos puestos de trabajo implícitos en el programa de estabilidad. El paro caerá en 860.000 personas y la tasa de paro se reducirá desde el 25,7% en el último trimestre de 2013 hasta el 22,2% en el último trimestre de 2015. En el conjunto de la legislatura, es decir, desde el cuarto trimestre de 2011 y hasta el cuarto trimestre de 2015, se reducirá el paro en más de 200.000 personas y la tasa de paro caerá en 4 décimas. Voy concluyendo ya, señorías. El cuadro macroeconómico que presenta el Gobierno es el reflejo de la consolidación de una nueva etapa de recuperación y crecimiento para España. Se trata, como ya he dicho, de un escenario creíble que ya incorpora en sus hipótesis un empeoramiento en las perspectivas de crecimiento del PIB mundial y de la eurozona. Es un escenario en línea con las previsiones del consenso nacional e internacional de analistas y con la de los organismos independientes. Las nuevas proyecciones revisan al alza el crecimiento económico para 2014 y 2015. Se prevén 2 años de crecimiento positivo en aceleración y con un crecimiento más equilibrado en cuanto a su composición. Este crecimiento se sustentará en un mayor dinamismo de la demanda interna y, de nuevo, en 2015 con aportación positiva del sector exterior. Serán 2 años en los que la inflación se mantendrá en niveles muy moderados, lo que permitirá continuar con las ganancias de competitividad respecto a nuestros socios comerciales. En un escenario macroeconómico que pone de manifiesto que se siguen corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos existentes. Tanto en 2014 como en 2015 serán años con superávit externo y con reducción tanto del endeudamiento privado como del endeudamiento externo. Esta nueva fase de crecimiento está asentada en unas bases sólidas, pero a pesar de esta clara mejoría, la magnitud de los retos aún es significativa. Queda mucho camino por recorrer, tanto en la corrección de los desequilibrios como en el impulso para conseguir un mejor funcionamiento del mercado de productos y de factores a través de una profundización de las reformas estructurales. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Había solicitado la comparecencia al Grupo de Izquierda Plural y no veo ningún diputado de ese grupo, por lo tanto decae esa petición de comparecencia y pasamos al Grupo Socialista, que va a hacer la comparecencia a través de la señora Vázquez Morillo. Tiene la palabra. Bueno, perdón, muchas gracias, presidente. Perdón, pero me habían informado de que era la señora Vázquez quien iba a hacer la comparecencia. Ah, no lo sé. Lo que teníamos previsto era que fuera el señor Hurtado, que acaba de llegar en este momento. Y, bueno, por 5 minutos tiene. Y quiero empezar agradeciendo, por supuesto, la presencia del secretario de Estado. Es la primera en un debate presupuestario en la Comisión de Presupuestos. Y debo empezar señalándole que
En apenas un mes y medio hemos venido asistiendo a un cierto viaje de ida y vuelta, ¿no? Un viaje de ida y vuelta apresurado en el terreno de las previsiones económicas. Yo creo que ese viaje de ida y vuelta, en alguna medida, creo que estoy seguro de que a usted mismo le ha sorprendido. Hace unas pocas semanas el ministro de Economía había anunciado que el crecimiento para este año sería del 1,5%, unas décimas mayor que el que se contiene en este presupuesto, 2 décimas más que el que se contiene. No sería importante si no fuera por el hecho de que el propio ministro de Economía inmediatamente después advertía de los riesgos de esta recuperación económica que pudieran en alguna medida abortarse, provenientes sobre todo de la situación de las principales economías europeas, ¿no? Después vino el informe del Banco de España que hemos conocido hace pocos días, que también advertía con cierto grado de preocupación también del hecho en sí de que este tipo de situación, esta nueva situación en Europa, efectivamente podría terminar afectando a nuestro crecimiento, ¿no? Dado que estamos contemplando en el tiempo en este tipo de visiones, en ocasiones prácticamente contradictorias, ¿no? Yo creo que lo que habría que concluir es que la situación está cambiando, en primer lugar. En mi opinión, está cambiando y siguen persistiendo las dudas sobre cómo salir de la crisis, con qué políticas. Dudas también respecto de la visión sobre el papel que ha desempeñado la política practicada en Europa en estos 4 últimos años. En fin, la política de austeridad como forma de resumir esta política practicada en estos años, ¿no? Son cuestiones, todas ellas, efectivamente, que siguen, y hoy con más razón que nunca, siguen abiertas. Sobre ellas me gustaría que volviera en su segunda intervención. Una de las conclusiones a las que uno puede llegar es que, después de leer el informe del Banco de España, esta mañana hemos tenido también la ocasión de comentarlo con el gobernador, cuando dice precisamente que la ralentización de la demanda privada es la que está frenando la recuperación, de alguna forma, lo que viene un poco a deducirse de ello es que cuando la austeridad deja de aplicarse de forma rígida, entonces las cosas han empezado a ir precisamente algo mejor. Cuando la demanda privada se recupera y vuelve a tomar protagonismo es precisamente cuando las cosas comienzan a mejorar en alguna medida. Algo mejor en el terreno del crecimiento y, por cierto, también algo mejor en el terreno del empleo, ¿no? No quiero repetir los argumentos que hemos empleado esta mañana en la comparecencia del gobernador, pero es importante que recordemos lo que está sucediendo con el déficit comercial. Usted ha hecho referencia en alguna medida a la situación de la posición exterior de la cuenta corriente de nuestra economía. Pero lo que está ocurriendo con el déficit comercial no es ni más ni menos que el retorno a los viejos problemas de la economía española. Y es que, después de haber ajustado los salarios reales como nunca en democracia, volvemos a tener déficit comercial. Ha crecido el 1,7% el nivel de nuestras exportaciones. Si está creciendo el nivel de nuestras importaciones, el 8,6% y el 3,9%. Estos son los datos de los 2 primeros trimestres conocidos del año 2014. Y a este respecto, en lo que tiene que ver con la política salarial, un asunto al que usted solamente se ha referido tangencialmente, quería preguntarle su opinión sobre la política salarial en España. Ahora vuelve la preocupación sobre el salario mínimo. Vuelve después de haberlo congelado durante 2 de los 3 años transcurridos. Pero la sorpresa en este caso es que la preocupación vuelve también por parte de instituciones poco sospechosas a este respecto. Fondo Monetario, OCDE, por supuesto la OIT, pero la OIT siempre lo ha puesto de manifiesto, a diferencia del Fondo y de la OCDE, ¿no? Y la preocupación es porque no sube lo necesario. La preocupación es porque han tenido que pasar 3 años con la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa y, por cierto, uno de los salarios mínimos más bajos, para que esto de la nociva influencia del salario mínimo sobre el empleo juvenil pueda de verdad considerarse como lo que es, ¿no? Una gran mentira en el caso español, porque al mismo tiempo que tenemos uno de los salarios mínimos más bajos, tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta. Señor secretario de Estado, no tengo mucho tiempo. Quiero insistir en 5 temas, para no retirar los argumentos que hemos empleado hace un rato en la presencia del gobernador aquí en esta comisión. Hay 5 aspectos esenciales. 1, la dinámica de la deuda.
es tan nociva que lleva al Gobierno a hacer auténticas chapuzas en este presupuesto. El año pasado el presupuesto decía que los intereses de la deuda descenderían un 5,2%. No han descendido, han crecido exactamente, están subiendo al 5,5% en este momento. Gastamos ya 40.000 millones en intereses de la deuda, mucho más que el gasto en desempleo. Por eso digo que en este momento, el año próximo, la deuda, que crecerá al menos 50.000 millones, tenemos que creer lo que el Gobierno nos dice, y es que gastaremos un 3% menos. Y, en mi opinión, otra vez, en este aspecto, seguimos jugando al despiste o al engaño en el ámbito del presupuesto. En segundo lugar, están los problemas vinculados a la credibilidad. Hay muchas dudas respecto de si la situación en las principales economías europeas, Alemania, Italia y Francia, permiten efectivamente albergar buenas expectativas respecto a la tasa de crecimiento real y a la nominal. La deflación aquí sigue siendo el fantasma presente, digámoslo así, en este tipo de análisis. En tercer lugar, el impacto del crecimiento y la reducción fiscal sobre los ingresos. ¿Usted cree que es razonable esperar un 5,4% de incremento de los ingresos tributarios con una rebaja fiscal de 4.000 millones de euros de coste recaudatorio para el 2005 y con una tasa de crecimiento nominal del 2,7%? ¿Usted cree que es razonable esperar ese tipo de evolución futura de los ingresos en el año 2005? En cuarto lugar, las cotizaciones sociales. Es algo, seguramente es de las cosas más increíbles de este presupuesto. En lo que va de año, los afiliados están creciendo a casi el 2%, 1,9%. Sin embargo, los ingresos están creciendo al 1%. 2% de afiliación de más y solo el 1% en los ingresos. Pero el Gobierno pretende que creamos que en 2015 los ingresos crecerán el 6,8%, no un poco más, no, el 6,8%. O sea que tendría que crecer la afiliación en el 5%, más de 800.000 afiliados el año próximo, dado como van las bases de cotización, que están descendiendo, señor secretario de Estado. Y, en quinto lugar, incertidumbres, graves incertidumbres, por supuesto, y ahora sí alguna que otra injusticia, la principal, en nuestra opinión. Lo hemos señalado esta mañana en presencia del gobernador del Banco y quiero reiterarlo con su presencia hoy aquí. La reducción prevista en el gasto en desempleo. Hay menos beneficiarios, sí, pero la explicación no es que ahora haya más empleo. No, la explicación, por desgracia, es que lo que ocurre es que son cada vez más los parados que salen del sistema porque agotan su prestación. Desde enero del 2010, fíjese a dónde voy, enero del 2010, hasta hoy los parados sin protección han crecido casi en 2 millones de personas. 2 millones más que lo que había en enero del 2010. Hoy hay 3.300.000 personas en España sin protección por desempleo. Por eso no es extraño el informe de Cáritas, porque no deja de crecer el volumen de personas que no tienen protección. Y quiero terminar aquí recordando algo que pasará, en mi opinión, a la historia del debate presupuestario en esta Cámara. Han inaugurado ustedes, el Gobierno, un nuevo concepto. Se llama el gasto social a medias. Sí, a medias porque es el gasto social sin desempleo. Es un concepto que figura expresamente así. En fin, no deja de ser una paradoja en este libro amarillo. Como el desempleo se reduce el 15%, era necesario mostrar el gasto social sin el desempleo. Porque si estuviera dentro, en este caso, descendería el gasto social. Bueno, pues lo suprimimos. Esa es la decisión de aquel que ha decidido presentar así el presupuesto del Estado. Pero el problema, señor secretario de Estado, y aprovecho para decirlo, es usted una persona influyente, como siempre lo son los secretarios de Estado de Economía en los gobiernos. El problema es que también debe subir el gasto en desempleo. No debe bajar el 15%, debe subir, porque hoy hay 3.300.000 personas en España sin protección. Y ese es hoy, no le quepa ninguna duda, ese es hoy el principal problema social que tiene este país. No solo tenemos un nivel de desempleo todavía enorme, sino que tenemos, y esto es muy importante recordarlo, el nivel de cobertura de desempleo más bajo de la historia de España de los últimos 20 años, que son unos cuantos años, señor secretario de Estado. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Tiene la palabra por el Grupo Popular el señor López Garrido. Muchísimas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor secretario de Estado de Economía, esta su primera comparecencia desde esta nueva responsabilidad. Permítame que mis primeras palabras sean ya no solo para dar la bienvenida, sino para reconocer el trabajo que el equipo de Economía
ha venido realizando en estos últimos 2 años y medio y que han permitido colocar a nuestro país en la senda de la recuperación. Eso parece que hay pocas dudas al respecto. Asistí cuando tomaba el secretario de Estado posesión, asistía a esa toma de posesión y presencié como el ministro de Guindos despedía a quien le antecedió en el cargo y también al anterior presidente del Instituto de Crédito Oficial, y les despedía como miembros del equipo. Les despedía como personas que continuaban siendo miembros del equipo de economía, lo que me parece una gran cosa, porque proyectamos ese magnífico equipo también hacia el exterior, hacia el Fondo Monetario Internacional y hacia el Banco Europeo de Inversión. Por tanto, mis primeras palabras, ya le digo, de bienvenida y de expreso reconocimiento y de felicitación por el trabajo realizado. En los últimos años hemos asistido a un debate casi filosófico que se había iniciado en el siglo XVIII entre los creacionistas y los evolucionistas. Según los creacionistas, en este caso de política económica, el mundo empezó cuando el 21 de diciembre del año 2011 Mariano Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno. El segundo día se creó el Gobierno, el 22 de diciembre, y el tercer día se creó la crisis. Parece ser que, llegados a ese momento, España se encontraba con una deuda pública del 80%, el país venía sosteniendo, tenía un déficit excesivo, el número de desempleados era superior a los 5 millones, y todo esto el día de la creación, el día del inicio de la andadura del Gobierno del Partido Popular. Nosotros, que somos un partido de progreso, comprometidos con el progreso, creemos más en el evolucionismo. Creemos que las cosas son consecuencia de la evolución, de los errores del pasado, de los aciertos presentes, también a veces de las incertidumbres. Y en esa línea yo creo que creemos desde el Grupo Parlamentario Popular, y por eso felicitaba al Gobierno, al área económica del Gobierno y al Ministerio de Economía en particular, muy especialmente, pues hay que afrontar la realidad, y esa realidad se afronta tomando medidas día a día. El Gobierno, lo he repetido en otras ocasiones, en esta misma sesión de comparecencias, este mismo tipo de comparecencias en la Comisión de Presupuestos. El Gobierno es un actor fundamental, el Gobierno tiene que adaptarse a la realidad con la que se encuentra. A algunos parece que les sorprende, les extraña que el Gobierno actúe adaptando su acción a los cambios del entorno y hablan de viajes de ida y vuelta, cuando en realidad el Gobierno lo que no tiene que hacer es colocarse frente al cuadro de mandos, quedarse quieto, parado, sin saber qué hacer, convocar elecciones anticipadas, con 6 meses de anticipación, incluso, a la propia convocatoria, es decir, qué es lo que otros hicieron. El Gobierno se ha enfrentado a una situación extraordinariamente grave, nadie lo ha negado. El Gobierno no trae predicciones o proyecciones que sean extraordinariamente positivas, se mantiene dentro de unos límites de prudencia que creo que son ciertamente encomiables, y el Gobierno le tocó, dentro de un objetivo fundamental que era la creación de riqueza y la generación de empleo, pues al Gobierno le correspondió enfrentarse a esa gravísima situación. Para ello, no podemos olvidar que adoptó medidas fundamentales y que mantiene, dedicadas o encaminadas a la consolidación fiscal, a luchar, combatir contra el exceso de déficit, que venía siendo un riesgo alarmante en nuestra economía, medidas que eran imprescindibles y que no se habían tomado desde el año 2007-2008, cuando era un clamor que el sistema financiero, parte del sistema financiero, debía ser abordado su saneamiento, y el Gobierno tuvo que hacerlo. El Gobierno afrontó una reforma laboral que antes de ser aprobada ya se decía en los medios de comunicación y en esta propia Cámara que no estaba dando resultados, cuando tan solo era un proyecto anunciado, y ya en ese año 2012 se nos estaba diciendo que la reforma era un fracaso y no estaba aprobada por el Parlamento. El Gobierno tuvo que acometer, con una enorme preocupación por el empleo, tuvo que acometer medidas para que el empleo joven se recuperase, y podemos decir que entre mayo de 2013 y mayo de 2014 ha descendido un 11% el número de desempleados jóvenes en nuestro país. Debemos decir, y son datos de la encuesta de población activa, la serie histórica que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística, que desde el primer trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2014, el número de desempleados en este país ha descendido en 655.300 personas.
655.300 personas que han encontrado empleo en este país, fruto de esa reforma laboral, entre otras medidas y otras cuestiones que ahora abordaremos, fruto de esa reforma laboral que ha permitido pues, que se pueda contratar a más gente y que podamos ir venciendo esa lacra. El Gobierno se ha preocupado especialmente por los aspectos sociales derivados de esta dramática crisis. El Gobierno ha acometido, desde el área de economía, ha acometido reformas que protegieran a los deudores hipotecarios. El Gobierno ha suspendido durante 2 años los desahucios de familias en riesgo de exclusión. Se han evitado más de 8.000 lanzamientos. El Gobierno ha promovido un fondo social de vivienda. Y estos presupuestos inciden en esa línea, profundizando en la preocupación por el gasto social, de manera que más del 53% del gasto total contemplado en los presupuestos es gasto social. Una profunda preocupación para atender a los desempleados, preocupación que compartimos con todos los grupos, y una profunda preocupación también por atender a las pensiones, porque las pensiones, también este Gobierno se ha preocupado de que no sufrieran merma en su poder adquisitivo los pensionistas. De manera que con todo esto nos enfrentamos a unas cuentas públicas que algunos han puesto en cuestión su credibilidad, cuando la credibilidad de las cuentas públicas es precisamente lo que ha hecho generar, o lo que ha generado una mayor confianza en nuestro país, mayor confianza que se viene viendo con claridad en las cifras y los datos económicos, el crecimiento, la recuperación que venimos presenciando desde el segundo semestre de 2013 y a lo largo de 2014, y esa credibilidad ha generado una mayor confianza también en el exterior y en el interior. Y, por tanto, como hay mayor confianza en el interior, también la demanda interna se ha estimulado. El 24 de junio del 2012, la prima de riesgo de nuestro país estaba en 639 puntos sobre la alemana, sobre el bono alemán. Tal día como este del año de octubre del 2012 estábamos en 453. Tal día como este del año 2013 estábamos en 245. Y tal día como hoy del año 2014, ayer al menos, estábamos en 119. Por tanto, negar que la confianza se ha recuperado es una entelequia difícilmente creíble. Parece ser que esa confianza se ha recuperado, parece ser, daba datos el secretario de Estado respecto a la evolución también de nuestro mercado bursátil, y también parece que eso indica que es así. Y nosotros tenemos, como todos, una preocupación importante, una preocupación fundamental, que es por los ciudadanos. Preocupándonos por los ciudadanos es por lo que el Gobierno también afronta una reforma fiscal que va a poner en sus manos, en manos de los ciudadanos, 9.000 millones de euros en los próximos 2 años, que estamos convencidos que generará y estimulará la demanda interna, que estimulará el consumo y que, por tanto, también va a ser beneficioso para la economía. Y la otra preocupación importante a la que han hecho referencia, se ha hecho referencia también a lo largo de esta mañana, no solo en esta comparecencia, sino en la comparecencia también del gobernador del Banco de España, es respecto a la evolución de la deuda pública. Evolución de la deuda pública que parece ser que solo evoluciona a lo largo de estos últimos 3 años. He escuchado esta mañana también a alguien decir que se había incrementado la deuda con el Gobierno del Partido Popular en un 50% entre el año 2012 y el 2015. No he escuchado a nadie recordar que la deuda se incrementó en un 100% entre los años 2007 y 2011, cuando pasamos de un 36% del PIB a un 70% del PIB. De manera que, acabo ya, señor presidente, de manera que esa preocupación, y en base a esa preocupación le formulo una reflexión o una pregunta al señor secretario de Estado, que además, por su anterior responsabilidad, seguro que podrá ilustrarnos al respecto. En ese ritmo de evolución de la deuda, ¿qué factores han incidido en ese ritmo de evolución de la deuda? ¿Cuáles son o a qué se ha destinado ese incremento de deuda, fundamentalmente, y cuál es la previsión, tal y como vemos los mercados, en cuanto al coste de esta deuda, con la previsión y los antecedentes más recientes en cuanto al coste financiero de esa deuda? Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor López Morillo. Tiene la palabra el secretario de Estado. Muchas gracias, presidente. Permítanme que responda a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios en cuatro grupos de preguntas. En primer lugar, en lo relativo al crecimiento económico y a las perspectivas del crecimiento económico de la economía española. En segundo lugar, en relación al sector exterior y al futuro desenvolvimiento de este sector como acicate del crecimiento económico.
la dinámica de la deuda, que es otra de las preguntas que han sido formuladas y que son de gran importancia, la evolución del mercado de trabajo y la evolución de los ingresos en los presupuestos. En relación a la primera grupo de cuestiones relativas al crecimiento económico, yo creo que es importante recordar, en primer lugar, como comentaba en mi intervención inicial, que se ha producido un cambio de ciclo. Llevamos ya 4 trimestres consecutivos de crecimiento económico y que, además, la mayor parte de las instituciones internacionales, yo no diría la mayor parte, sino todas prácticamente, llevan corrigiendo al alza de forma continuada las previsiones iniciales que venían haciendo sobre el crecimiento de la economía española, lo cual yo creo que es un dato muy significativo. Ese crecimiento económico, además, como comentaba en mi intervención, es un crecimiento económico mucho más equilibrado que en el pasado, porque tiene 2 motores de crecimiento. Tiene el motor de crecimiento de la demanda interna y el motor de crecimiento, a su vez, también de la demanda externa. En materia de demanda interna, conviene señalar una cuestión importante. Es decir, España ha sido un país que ha conseguido ser de los países de Europa que más crece, manteniendo una política de consolidación fiscal. Y eso es debido a que la combinación de consolidación fiscal más reformas estructurales ha funcionado, y ha funcionado de forma muy positiva. Y creemos que es la mejor combinación y que hay que continuar con esta senda en el futuro. Insisto, España, gracias a esta combinación de reformas estructurales más consolidación fiscal, está siendo uno de los países de la zona euro que mayores tasas de crecimiento está teniendo. Las reformas estructurales no solo tienen un impacto desde el punto de vista de la oferta, sino también tienen un impacto muy positivo desde el punto de vista de la demanda, en tanto en cuanto generan confianza en tanto en los consumidores como en la inversión, y eso lo estamos viendo en los datos de demanda de España. España es de los pocos países de la zona euro que están mostrando tasas positivas de crecimiento de la inversión y donde el gasto en consumo también empieza a mostrar síntomas de dinamización. Por tanto, las reformas estructurales suponen un componente importante tanto para mejorar la competitividad, pero también para impulsar la demanda. Y esto es una pieza angular en las políticas del Gobierno. Además, y en relación también con el segundo del grupo de preguntas, sector exterior, que tiene, lógicamente, mucha relación con el crecimiento económico, yo destacaría una cuestión importante. Es decir, España tiene, digamos, en el año 2014, gracias a la recuperación de la demanda interna, también se ha producido un aumento de las importaciones. Las exportaciones también se están comportando de forma muy positiva. De hecho, además, a pesar de que el crecimiento económico en la zona euro es menor del inicialmente previsto y a pesar de que la demanda interna, digamos, ha compensado en cierta forma esta ralentización del crecimiento económico en Europa, España sigue teniendo superávit en sus cuentas exteriores. Tiene superávit en la balanza de bienes y servicios, tiene superávit en la balanza por cuenta corriente y tiene unas necesidades de financiación a su favor de cerca de 15.000 millones de euros. Es decir, en el año 2014 España va a disminuir su deuda externa en 15.000 millones de euros. Eso da mucha confianza a los inversores internacionales que hacen que sigan apostando por España y que la inversión directa extranjera siga siendo positiva y siga siendo tremendamente importante. En lo que se refiere a la problemática de la deuda, creemos que uno de los factores decisivos para reducir la prima de riesgo y el coste de financiación para el Tesoro, que a su vez ha tenido un impacto muy positivo en el coste de financiación del sector privado, ha sido la política de reducción del déficit y la política de estabilización del crecimiento de la deuda. En ese sentido, conviene recordar 2 elementos fundamentales que explican la evolución de la deuda en los últimos años. El primer elemento que explica esta evolución de la deuda es el altísimo déficit con la que se encontró este Gobierno a inicios del año 2012. El déficit público en el año 2011 era de cerca del 9%. Y en un contexto muy complicado de una reducción acumulada del PIB de 3 puntos, se fue capaz de reducirlo hasta el 6,3 en el año 2013.
Esta ha sido una acción decisiva para que los mercados aumentaran la confianza en este Gobierno y en la economía española y, de hecho, la prima de riesgo pues, ha pasado de julio del 2012 de cerca de 600 puntos básicos por encima del coste del bono alemán a 120 puntos básicos en la actualidad. Pero no solo explica este, digamos, aumento de la deuda, el elevado déficit público, la difícil situación de partida de combinación de alto déficit público y crecimiento y perspectiva de crecimiento negativo. Había multitud de compromisos que habían sido adquiridos con anterioridad al año 2012 y que ha habido que ir aflorando durante los años 2012 y 2013. En concreto, entre otros muchos, tenemos la recuperación del sector financiero de cerca de 40.000 millones de euros, el retraso a los pagos a proveedores que hubo que aflorar en el año 2012 con más de 36.000 millones de euros, contribuciones al FADI, contribuciones a distintos organismos europeos, el FSF, el SM, etcétera, de cerca de 20.000 millones. Si sumamos todas estas aportaciones de una sola vez, estamos hablando de cerca de 110.000 millones de euros, que es una cantidad muy sustancial. El aumento, digamos, de la deuda fruto de estas acciones de una sola vez pues, se ha reducido sustancialmente en el año 2013 y 2014 y tendrán cada vez más un carácter mucho más marginal. Pero lo que es realmente importante desde el punto de vista de la deuda es que muy pronto, ya el próximo año, la deuda pública se va a estabilizar en el entorno del 100% del Producto Interior Bruto para posteriormente proceder a una reducción de la misma. La credibilidad de los mercados en la capacidad del Gobierno de estabilizar esta deuda en niveles que son sostenibles, ya que el coste del servicio de la deuda está en el entorno del 3% del PIB y son niveles muy en línea con los principales países de nuestro entorno, hacen que la confianza de los inversores internacionales en la deuda pública continúe en niveles muy elevados. Finalmente, y en lo que se refiere al mercado de trabajo, simplemente incidir de nuevo en la efectividad de las reformas estructurales. Sin entrar en guerras de cifras sobre la evolución del mercado de trabajo, lo que sí es absolutamente indudable es que se ha revertido la tendencia en cuanto al mercado de trabajo se refiere. Es decir, se ha pasado de una situación de destrucción de empleo a una situación de intensa creación de empleo. España es mucho más capaz, necesita mucho menos crecimiento económico que en el pasado para crear empleo. He dado varias cifras que yo creo que son interesantes en mi intervención inicial, pero entre los años 2014 y 2015, gracias a la reforma en el mercado de trabajo, está previsto que se creen más de 620.000 empleos. La reducción del paro en estos dos ejercicios que cubre el programa de estabilidad va a estar situada en más de 800.000 personas. La reducción de la tasa de paro está prevista que pase del 25,7% en el cuarto trimestre del 2013 al 22,2% en el cuarto trimestre del 2015 y el número de desempleados está previsto que se reduzcan en más de 200.000 personas desde el inicio de esta legislatura. Por tanto, esto demuestra la gran efectividad y, digamos, el gran impacto que las reformas están teniendo desde el punto de vista del mercado de trabajo. También en la creación de empleo, también la reducción de paro, la mayor parte de los analistas y las instituciones internacionales están mejorando al alza en positivo la evolución en los últimos meses. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Y terminada esta comparecencia, se levanta la sesión hasta las 4 de la tarde.